constante. Bueno, el ristretto es muy difícil que alguien te venga y te pida un ristretto. Primero porque acá la gente cuando sale a consumir cree que está invirtiendo en la bolsa de Wall Street, no que está consumiendo algo. Entonces cuando le ves esa medida, dicen, pero métele más, pero si me pediste un ristretto. Entonces, bien. Sin embargo, hay una receta que sale muchísimo, que nosotros lo llamamos la lágrima, pero que en mercado internacional, ¿cómo le va a pasar? Se llama el latte macchiato, que es decir, leche manchada. Ahí sería la versión de la lágrima, y ahí lo que se utiliza es una medida corta y súper intensa de café, entonces es un ristretto. Por eso es que el ristretto, por más de que no se consume de muchas formas puro, sí se sigue elaborando para estas recetas. ¿Bien? También se llama café largo a la expresa, rebajado con agua caliente, como un americano, pero con menos agua. Americano. Café expreso rebajado con agua caliente, aunque lo ideal es hacerlo a través de otro método manual. ¿Y cuál es? Chemex, Aeropress, sifón japonés, Erio P60, Dipper, prensa francesa, etc. Con hielo. Expreso batido en el momento de beber con un vaso con cubitos de hielo. Romano. Expreso acompañado por una rebaja de limón del tiempo. Un café con hielo acompañado por una rodaja con una raja de limón. Árabe. Café con especias, generalmente cardamomo y canela, aunque también azafrán. Café con leche. Cortado. Expreso con un toque de leche. Macchiato. Parecido al cortado español, aunque con un toque más leve de leche o de su espuma. Con leche, café y leche a partes iguales. Manchado. La proporción estándar de 2 partes de leche por una de café, aunque en general se refiere a un café con leche con poco café. Lágrima. Leche con espuma donde se vierte medio expreso. El latte macchiato italiano es parecido al café lágrima. Latte. Como el café con leche, pero generalmente con más espuma sin llegar a... Un segundito, te voy a usar de modelo. Párate y toma de costado. Fíjense en que no es necesario mezclarlo al café para que se tome. A medida que uno va ingiriendo, las cosas se van poniendo en diagonal y va entrando en la misma proporción café, leche y espuma. Entonces no es necesario que llegue el cliente y ¡ay, qué bonito! Por eso ya está preparada y diseñada la receta para que el cliente, en realidad en cafetería el cliente no debería hacer nada. Por eso para mí la cuchara, excepto que el cliente pida azúcar, si no, no te hace falta cuchara. Aprende a tomar café. Por eso también propongo que si por ahí tienen el chingüí, porque acuérdense que por la Organización Mundial de la Salud ya no se puede bajar menage, que los menages se vendrían a hacer de cafetería, el azúcar, el edulcorante, la stevia, ninguna de esas cosas. Igual no se compra, pero pueden agregar la opción de café dulce o café o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un café con leche que nos vamos a tomar 3 minutos para hacer ese arte hermoso, pomposo, bonito y que venga el cliente. No, decime que lo querés dulce y ya te agrego media oncita de almíbar o de edulcorante en el café y después me pongo a hacer toda la elaboración de presentación final para que vos no toques el café, solamente lo consumas. Va a llegar una mejor experiencia al cliente. Obviamente, si quiere mandarle golosina y le quiere poner medio kilo de azúcar, y bueno, más sí, mientras me lo pague no me joda. Pero para atender a la calidad del servicio.
¿sí? Para darle el gusto al cliente y que también quede muy bien nuestro trabajo. Porque va a haber clientes que van a ver pasando y van a ver que una persona se toma el café con dibujito, está dulce y está rico y que sigue manteniéndose el dibujito. Porque recuerden, hoy en día el café responde más a una necesidad psicológica que a una necesidad de consumo. ¿Bien? Sí. Bueno, latte. Como el café con leche, pero generalmente con más espuma, sin llegar a la espuma de cappuccino. Chocolate en polvo por el crema expreso con crema de leche. Breve. Café breve. Café expreso, leche y crema de leche. Acaba de terminar. Perfecto. ¿Andate del otro lado o...? Sí, andate del otro lado. Para que no haya inconvenientes. Acá que usé, ¿por qué voy a usar este molinillo? Porque le voy a dar una molina gruesa. Y vamos a hacer una vuelta rápida de café americano, pero en prensa francesa. Yo les recomendaría que si en su cafetería pueden, agreguen esta herramienta. Porque hay recetas de café que son ridículas tirarla con la máquina express. Entonces tiran con esta. Que sería, por ejemplo, también cabe la diferencia de destacar entre si ustedes venden recetas o medidas. Porque no es lo mismo vender un expreso, mándale que muela. Un pocillo que un expreso. Porque acá, ¿qué van a tener que hacer? O lo hacen americano, que es decir, ponen agua y después tiran el expreso, o lo hacen sobreinfusionado, que es un café arruinado. ¿Y para qué vamos a arruinar un café? Con esa máquina, si con esta máquina, esa receta quedaría zarpada. ¿Qué hacemos? La única diferencia es, molemos un poco más grueso el café y lo utilizamos ahí y podemos sacar más cantidad de forma más homogénea. Son ideas, después ustedes se acomodarán a lo que el mercado les pide. Sacaron la misma tacita, gatilloso completo. Taca, 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 taca. Ahí. Yo creo que sería mejor al revés las posiciones de mano. ¿No es el mejor, Nico? Y también lo podemos ver, ¿no? Completo hasta atrás y adelante. Dale, 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 hasta que se salga todo este café. Bueno, ¿qué seguíamos? Acá con café dulce. Bien. ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos visto ahí de café? ¿Café solo, café con leche? Ahí donde decía rodaja de limón. Sí. ¿Cómo sería eso? ¿Le pones cortás un poquito de limón y lo metes en la taza? ¿Cómo? Acá sería un concepto de coctelería. Ponele un poquito de agua fría acá arriba y después 4 tazas de agua caliente o 5 tazas de agua caliente. El agua fría saca un poquito de ahí de la canilla y el agua caliente la va a sacar. ¿Bien? Dale. Una de fría. Media de fría. Es un chorrito de fría. Un chorrito, penita. Es como para que después no se queme el café. Acá, ¿por qué les digo un concepto de coctelería? Porque si ustedes quieren al café saborizarlo, le ponen la rodaja adentro. Pero si lo quieren perfumar, solamente la cáscara del limón. La cáscara del limón. No la parte blanca, simplemente la parte exterior, donde están todos los ácidos. Y lo perfuman. Ahí va a quedar a tu criterio de qué quieres hacer en la receta. Si le quieres cambiar el gusto,
¿O solamente le querés hacer un perfumado olfativo? Si querés acercar más a la cafetera, Bueno. gástame los zapatillas. Vamos. Y ese con hielo le metes los cubitos directamente a la taza. No, les cuento mi experiencia que me ha pasado cuando estuve en Barcelona laburando cómo servían esto. Por lo general mucha gente te pide haceme un café al frío. En su dialecto catalán creen que conjugan bien, pero haceme un café al frío. Significa que, por ejemplo, si te dicen un macchiato al frío, vos le tenés que llevar la taza de café caliente con el platillo, y le llevas. No agarres tanto esa jarrita de esto porque es súper asiática esta. Okay. Tiene una tacita más Café. de agua caliente. Vos le llevas la taza en plato y al lado le llevas un vaso de whisky y hielo. Entonces el cliente lo que hace es agarra, le pone 1 o 2 hielos al vaso y después le tira todo el café adentro del vaso. Una más. Entonces por eso te dicen al hielo, digo al frío. Ellos lo enfrían porque no es lo mismo que vos se lo lleves frío a que el café vaya gradualmente descendiendo de temperatura a medida que lo vas consumiendo. ¿La tapa? Bien. Esto es la francesa o de émbolo. Ahí y apenas bajar un toquecito. Ay no. Ahora cronometra 5 minutos aproximadamente. Bueno. Y 53. Dale. En un ratito. ¿Por qué más o menos 5 minutos? Para que se vaya haciendo la infusión. ¿Bien? Y con el caso del helado, También viene el café, el ice coffee. Que en el ice coffee nosotros hacemos ese proceso y ya sale frío el café. Es decir, que tiramos la medida de café, lo ponemos adentro de la... En particular, a mí una vuelta me recomendaron, si el cliente va a pedir eso, trabajar en enfriarlo en vaso de composición, en una coctelera rápido, 2 segundos el café con un hielo, taca, 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 y ahí sí lo presentas en un vaso con un hielo nuevo y tiras el café relativamente fresco. Cosa de que se agüe menos en el proceso entre que está el pase y llega el cliente. Y que ya llegue el café frío. ¿Sí? No que gradualmente vaya teniendo un descenso de temperatura, sino que ya llegue frío. En ese caso, por ejemplo, si ustedes en sus recetas venden café frío, al igual que si venden ice coffee, ice tea, ese proceso yo recomendaría que lo hagan en mise en place. Por ejemplo, hacen una cafetera de esta, ponen este café una vuelta infusionado en una jarra y lo mandan en la heladera y listo. Si no, hacen este proceso, agarran café, lo ponen en una jarra, lo mandan con agua fría a la heladera de un día para el otro, porque el proceso de infusión siempre se va a hacer por más de que el agua esté fría o esté caliente. El tema es que si está fría va a tardar mucho más en infusionar, si está caliente lo hace más rápido. Nunca debemos superar los 85 grados, 90 grados, porque se sobreinfusiona el contenido vegetal. Es decir, empieza a alargar propiedades que no queremos encontrar en un café, como por ejemplo sería el exceso de amargor. ¿Alguna vez han tomado, siempre hablo del mate de la nona? ¿Qué pasa con el agua que está hervida y que te lo tiran directamente sobre la hierba? ¿Se quema? Nada. Es un concepto mal utilizado, porque para que se diga se quema tiene que haber combustión, y para que haya combustión tiene que haber mucha energía calórica. Se sobreinfusiona, por eso los primeros mates, que son amargos, pero después el sexto mate ya no tiene sabor a nada, porque todo el contenido orgánico que tenía ese material, esa yerba, se fue en las primeras 3 cebas. Se sobreinfusionó. Bien, la temperatura del almuerzo sería a 75 grados más o menos.
Con eso tenés hasta una vuelta de 15 vueltas de mate. Si no sabés contener más. Estamos que estamos, Che, bájalo despacito, suavemente. En cámara lenta. Ven que por más de que no hay presión, se sigue, bueno, hay un pequeño proceso de presión, pero se hace espuma. Ajá. Eso siempre nos va a dar la calidad del producto. Bueno, empecemos con café. Cafés dulces. Dulces. Ñam, ñam, ñam. Vienes o pana. Expreso con nata montada. Prepárate las tazas. Bombón. Expreso con leche Ah, acá condensada. otra cosa. Te voy a traer una banda. Acá tenemos un pequeño... Está empezando a hacer calor, ¿no? Vamos a prender un poquito el bicho de arriba. Acá tenemos que tener un pequeño cuidado con respecto a las traducciones. No, trae las chicas. Las chiquitas, los pocillos. Pocillo del chico, jarrito el mediano, taza la grande. O pocillo doble, pero decirle taza. Cuando tenemos la traducción del español de España al latino, para ellos la nata, no es el gordo periodista, es la crema de leche. La nata montada sería la crema de leche encima, pero en realidad eso hace mucha más alusión a... Tráete una bocha de taza. Hace más alusión a lo que nosotros conoceríamos como la crema chantilly. Y la nata montada. Y montado es por arriba. Por eso hay, no sé si alguna vez escucharon la milanesa a caballo. ¿Por qué? ¿Cómo se sirven los huevos? Es una mala interpretación que nosotros tuvimos de su montado. Y le metieron a caballo. Pero bueno, montado es encima. Entonces, cuando vean que dice nata, es porque lleva crema de leche. Nata montada es la crema de leche trabajada, endulzada, nuestra crema chantilly. ¿Bien? Y seguramente hay algún otro que me estaré olvidando por ahora. Ah, sí. La leche vaporizada, nosotros le decimos leche condensada. Por si algún día ven recetas, hay esa disparidad. Bueno, continuamos. Bombón. Expreso de leche condensada. Moca o mocachino. Expreso, chocolate, generalmente en jarabe. Y leche con espuma. Si es con nata montada, en lugar de leche es vienes. Marrochino. Onza de chocolate en la base. Café expreso, cacao en polvo y espuma de leche. Afogato. Bola de helado y expreso. Si es con el café frío, es café glacé. Ruso. Granizado de café y bola de helado. ¿Cómo sería ese ruso? Granizado de café y bola de helado. Ah, ahí está. Cuando vean el granizado, nosotros le decimos frozen o frozen. Es cuando utilizamos a través de un proceso con la licuadora café, lo licuamos con hielo y nos va a quedar esa textura semisólida, que es el frozen. ¿Por qué semisólida? Porque nos va a permitir hacer una carga, por ejemplo 110. Si ustedes hablamos de un licuado es líquido y sólido. Por ejemplo, banana con leche es banana, leche. ¿Dónde se entra el hielo? El frío en el vaso. El vaso tiene los hielos. Si nosotros incorporamos los hielos adentro de la licuadora, en picadito, chiquito, eso ya va a ser un granizado, un frozen. Vamos a la misma receta. Banana con leche frozen. Le metemos los hielos y nos va a permitir una carga 110. Es decir, que de donde está el borde del vaso, le podemos hacer un espiralado medio como si fuera un heladito de eso que te dan en el McDonald's.
viene que tiene el espiraladito y carga que supera el borde del vaso. Guarda que si acá el frío en vez de con el hielo se lo damos con helado, es un milkshake. Por ejemplo, el helado que se recomienda usar es la crema americana porque es dentro de toda la más neutrona que hay. Y acá el frío se lo da el helado. Leche, banana, helado. Me va a salir una textura semi cremosa. Bien, eso sería un milkshake. Que la palabra shake puede confundir también el que va con coctelera, el proceso del shake, pero shake es por lo general el licuado. Pelín con suerte hoy. Estamos todos. Entonces, el libro granizado, lo que hacemos acá sería, tienen dos formas, pueden hacer la bocha de helado abajo y le ponen este granizado de café encima, o lo pueden hacer milkshake. Agreguen un poquito de hielo nomás y que salga como un café milkshake. Bien. Un batido con leche. ¿Seguimos? Sí. Café con licor. Esa me gusta. Correcto. Espresso con un toque de licor. Generalmente brandy. Carajillo. Espresso con un toque de brandy, granos de café y corteza de limón. Brûlé. Como el carajillo, pero con el brandy flambeado antes de verter el espresso. Belmonte, espresso, leche condensada y un toque de brandy. Caribeño, espresso con un toque de ron y azúcar moreno. Irlandés, espresso, whisky y nata montada. Balalaika, café expreso, vodka y nata montada. Bien, vamos a probar eso, ¿Qué ¿no? sería brandy flambeado? El brandy. El brandy sería esto. Espero que el profe me haya dejado brandy. Ahí me voy a buscar después. Pero es esta botella. Ah, licor, me parece eso. Coño. Acá hay un error de DOC. Cognac está bajo la DOC, es decir, la determinación de origen controlado. Hay una ciudad en Francia que se llama Cognac. Por ende, si una bebida no viene de esa ciudad francesa de Cognac, se llama brandy. Bien. Bien, así como el queso azul, si no viene de la ciudad de Roquefort, se llama queso azul, porque se llevó la DOC Roquefort. Ah, bien, bien. Bien, por ejemplo, una DOC argentina es Bodega Cafayate. Cafayate se llevó la DOC de los vinos. Cualquier vino que sea salteño no puede decir del Valle de Cafayate, tiene que decir de Valle de Salta. Es una DOC. Bueno, ¿qué es el brandy? ¿Qué era originalmente el brandy? Esta es una historia muy bonita. Era vino. Lo que hicieron era en esos tiempos, para poder transportar más cantidad de toneles de vino por cada barco en cada viaje, lo deshidrataron ese vino. Por ende, obtuvieron un alcohol mucho más intenso. La idea era que cuando llegara este vino deshidratado, cuando llegara este vino deshidratado, se rehidratara y aumentara el volumen. Vagas los franceses. Cognac justamente es una ciudad portuaria. Nunca lo hicieron. Lo probaron y dijeron, esta es la piedra para comer y que se venda así nomás. Y así se empezó a utilizar el brandy. Un caso similar pasa con el vermut. El vermut parte de un vino, por eso se le llama de acá adentro, y el Oporto también, que fíjense que estas son ciudades costeras principalmente. El Oporto está principalmente cerca de Portugal. El vermut lo que hicieron es un vino que no estaba tan bueno. Dice, bueno, pero no lo vamos a tirar. Entonces lo empezaron a trabajar y sacaron una bebida tercera. Por ejemplo, con las uvas tintas le agregaron un poco de endulzante y salió el vermut rosso. Con las uvas blancas
utilizaron, si era por ejemplo Cabernet Blanc, no, perdón, un Sauvignon Blanc o sí, un Chardonnay puede llegar a ser, se los llega a llevar al punto de hacerlo seco. Si son uvas más dulzonas, como un torrontés, por ejemplo, te pueden hacer un vermú bianco. El vermú parte del vino, el brandy parte del vino y se hacen bebidas terceras. El oporto parte del vino y se hace otra bebida. Por eso el brandy se utiliza mucho, porque los más cafeteros y que les gusta quebrar codo eran los europeos en ese momento, entonces empezaron a ver cómo mezclar una cosita con la otra. Porque recuerden, todo esto eran productos de importación en esos tiempos, remóntense a principios del siglo XVIII, siglo XIX. Eran productos de importación que por ahí se estropean en el viaje, pero no lo vamos a dejar pasar. Le jugaban a ver cómo lo podían mezclar y salían este tipo de recetas. Muchas gracias, Matías. Ha sido de gran utilidad. Y ahí uno dice que va con granos de café hecho para la decoración. Sí, sí, para que incluso siga tirando su... Ay, a mí no me hiciste. Ay, es más fácil. Hay una serie de Está bien, Mastacito. Bueno, chin chin para todos. ¿Por qué el flameado? Nosotros cuando nos piden un café con alcohol, nuestra intención principalmente no es alcoholizar al cliente, es simplemente agregarle estos patrones gustativos a un café. ¿Bien? Te voy a utilizar para la prueba. Y te voy a tomar también. Entonces, si nosotros a un alcohol lo destilamos, lo flameamos, lo que hacemos es sacarle todo ese alcohol para que nos quede la esencia de... Si nosotros un whisky lo flameamos, prácticamente no se le va a poder decir whisky de vuelta a esa bebida. Va a quedar esencia de whisky y nos va a dar ese gustito amaderado y propio del whisky, que vendría a ser una infusión de cebada, de centeno. Ahora van a entender otra cosa. Bueno, no me ha quedado grande, pero vamos a usar... o que sí. Me lo esconde. ¿Sabes que lo usa por...? Que después me mande la cuenta de casa. Ahora van a entender también por qué la lanceta siempre tiene que estar limpia, porque no solamente se utiliza para la leche. ¿Cuánto sería la medida? En este caso, 1 onza. Yo le voy a poner un poquito más, por el simple hecho de que este jigger es muy grande y si me queda mucha parte expuesta de chapa, se puede deformar por el calor. Entonces me conviene mejor que esté casi llenito. Me parece que se va a tener que De sumar. 1 onza hasta donde está la Ajá. segunda rayita. Hasta ahí. Se va a tener que sumar algún otro valiente probar esto. Vaya haciendo Will de moto. Les recomiendo siempre usar una barrera. En este caso la barrera que yo voy a utilizar va a ser el platito. Acá sí vamos a aplicar la técnica de calentado. ¿Se acuerdan cómo era el calentado? La lanceta al medio y apenas vapor, no presión de vapor.
Para flamear es necesario que la bebida esté a temperatura. Che. Si estás grabando, acércate, porque de ahí no va a ver. De paso, de acuerdo con compartir. Le pagamos el copyright. Apunta ahí arriba. Hazme un favor, Titana, apágame la luz. El de arriba. Esa. Ese es lo bueno. Una vez que ya está tomando temperatura, al toque va a prender fuego. Acá, con este flameado lo que vamos a ver también son las impurezas. ¿Qué es lo que le da valor a una bebida de otra bebida? La cantidad de procesos de destilaciones que tiene. Las destilaciones lo que hacen es eliminar esas impurezas que a la vista son microscópicas, pero es lo que el hígado siente. ¿Sí? El hígado que se encarga de purgar todo eso, esas impurezas las siente. Acá, como nos damos cuenta, fíjense que la llama es azulada con tintes naranja y cada tanto aparecen unos fogonazos naranja. Esas son las impurezas del alcohol. Bien, nosotros mientras más lo flameemos, mejor. Bien, porque el hecho es no pasar tanto alcohol. Mientras hago esto, ahora que voy a buscar un toquecito de limón. ¿Ven que me puedo ir, colgar y va a seguir flameando? Acá viene lo que yo les decía. Si yo quiero aromatizar, voy a utilizar solamente la cascareta. Voy a aprovechar este fuego y les voy a mostrar. Los ácidos se encuentran en la parte de la cáscara. En coctelería esto se puede hacer, se llama flavor twist. Empiezan a sentir como un olorcito de limón. Bueno, de los primeros finos seguramente. Acá lo que yo puedo hacer, voy a hacer un tirado de fuego. ¿Se pueden quemar? Sí. ¿Mucho? Nah. Yo solamente lo voy a perfumar. No quiero que esto tenga gusto a limón. Listo, préndeme por favor. Y acá le voy a incorporar tres granitos. Algo que queda bonito, como una pequeña decoración, siempre la gaviotita. ¿Ese tipo de café se sirve en esos vasos o en taza? En lo que te sientas más cómodo. Para mí quedaría mucho mejor en este tipo de vaso, porque pertenece a coctelería prácticamente. ¿Bien? Se lo lleva la señorita de la mesa 4. En este caso yo usando solamente la aromatización. Sí.
Esto tiene gusto a café y a coñac. A brandy, perdón. Pero, cuando meto el hocico, lo primero que siento en la nariz, siento esa cosa cítrica de limón. Ya sé que lo están deseando, después lo van a pasar a hacer. Entonces yo ya estoy jugando con el inconsciente. Está bueno, ¿viste? Y no está tan alcoholizado. Otra cosa también, las bebidas a temperatura generan una función, un reflejo fisiológico que es que abre la laringe. Entonces, esto va a pasar mucho más rápido y más fácil en el tracto digestivo. Bueno, dudas, consultas con la teoría de hoy. Después van a encontrar en el manual dibujitos. Permiso. ¿Cómo está eso como va? Ahí ya tratando de buscar. Los dibujitos. 1, 2. Estos dibujos, estas gráficas, que no sé por qué no las tengo pegadas. Ah, no, porque no es mi auto. Lo comparto. Estos dibujos son ilustrativos, no están cuantificados. Es decir, sirven solamente para dar una orientación visual. No es que están las proporciones ya diagramadas para nosotros. Porque imagínense que está todo en la misma tipo de taza. Nosotros usamos variables de taza. Esta taza tiene 400 mililitros aproximadamente. Esta tiene 200. Esta le puede pegar al 440. Esta tiene 100 y el pocillo tiene 50. Entonces, esto es meramente ilustrativo, pero al ojazo sirve bastante, ¿sí? Ha sido un placer, caballero. Bueno, ¿Duda, consulta, preguntas? ¿No? Qué bonito. Vamos a volver a hacer los grupos, como la otra clase. A medida que vamos a ir trabajando con un grupo la parte de práctica y recetas, vamos a terminar de hacer nuestro Canva, nuestro proyecto de negocio. Y le vamos a empezar a sumar una cosita más. Ustedes ya tienen... Vos quédate acá, porque se te me pega los dedos. Esto que ven acá es todo lo que he estudiado desde que arranqué de cafetería. Ustedes estudian este contenido, van a saber lo mismo que yo. Y en práctica he tenido un año más o menos. A todo lo que hemos hablado de nuestro proyecto de negocio y cómo vamos, le vamos a sumar esto, las cartas. Porque todo esto, permiso Vicky, ya que te vi ahí. Todo esto es el esqueleto de nuestro negocio. Todo esto tiene que ir apuntado al desarrollo de esto. Hasta el delito. Al desarrollo de esto en general. Cómo está diagramada la carta, los colores que usamos, porque tienen que estar en combinación con el ambiente. Entonces esto ya va a hablar mucho. Imagínense que pongamos una carta así, sobria, en un lugar con las paredes pintadas de verde, de naranja. Como que no da. Entonces la carta tiene que ir en relación al ambiente. Pero ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a pensar el ambiente, después vamos a elaborar la carta. ¿Qué vamos a servir? Ustedes ya tienen que tener en su esquema qué tipo de productos van a elaborar, y en base al estudio que hagan de proveedores, al estudio que hagan de costos, que es el estudio que van a hacer acá en la estructura de costes, van a ver qué materias primas cuentan ustedes, y en base a eso, qué recetas pueden elaborar. No hace falta agarrar y tirar 3000 recetas de café. Capaz que con 10 recetas de café pueden hacer 30 opciones distintas, o no, o menos, no sé. Pero todo eso, la carta después va a ser su documento.
Es decir, ustedes, ¿cómo hacen los pedidos en base a lo que está en la carta? Si la carta no dice leche condensada, ningún café lo lleva, ¿para qué vamos a pedir leche condensada? Si en nuestra carta no vendemos productos veganos, ¿para qué voy a pedir leche de avena? De almendras o de arroz. Entonces, en base a lo que nosotros estructuremos en este plano, después vamos a terminar estructurando esto. Y de ahí en adelante nosotros vamos a llevar todo nuestro negocio en base a nuestra carta, a las necesidades que tengamos de productos en nuestra carta. Y vamos a ir haciendo el estudio de a ver qué sale, qué no sale, qué se pide, qué no se pide. Porque cada 6 meses es recomendable cambiar la carta. Una, por los productos de estación. Hay productos que en una temporada son más baratos, otros que no. Y también por las demandas de consumo. Obviamente no es lo mismo un cliente de invierno que un cliente de verano. Un cliente de invierno te va a tomar un irlandés y venga. Uno de verano, un irlandés, no tengo un licuadito. Entonces al vicio vamos a estar comprando whisky cuando no salen, cremas cuando no salen. ¿Cachan? Por eso este Canva también es bueno hacerlo cada vez que vamos a hacer una modificación o de carta o de espectro de servicio. Por ejemplo, arrancamos con la cafetería, le queremos meter el iTalk, hacemos un Canva a ver cómo nos puede dar la idea del negocio. Si nos da la idea del negocio, después plasmamos esa idea en nuestra carta. ¿Cachan? Perfecto. Acomódense de atrás para adelante los grupos, como lo habían hecho la otra vuelta, así más o menos siguen desarrollando las mismas ideas, aunque después estaría bueno que los cambiemos un poquito para que vengan ideas nuevas. Profe dijo que iba a hablar de algo legal. ¡Ay, sí! No me olvido. Para acá, para los jóvenes y no tan jóvenes, otra de las cosas a las que me estoy dedicando es auxiliar en el estudio jurídico de nuestra familia. Estamos ayudándole a un amigo cocinero, que le cayó una ejecución de bienes no registrables. Esto es lo último que te hacen una ejecución, porque a lo primero que te van a ir es, por ejemplo, si tenés un departamento, una moto, un auto, los bienes registrables. Este loco es cocinero de toda la vida y siempre apuntado para el alquiler y un chingüí mal ha quedado. Y le cayó personal personal judicial a labrarle un acta y le anotaron todos los bienes no registrables. Él vive con un amigo. La computadora del amigo tiene como 10 años. Olvídate que va a tener la boleta para demostrar que suda. Tiene el amigo, es tatuador y tiene también el tablero de dibujo. Es una guasada eso, pero no tiene forma de mostrar que es de él. Entonces todo eso lo pusieron dentro de la gestión para incautar de esta primera persona. ¿Vean? ¿Cómo surge todo esto? A este chico en una liquidación final de sueldo le hicieron firmar un comprobante por un monto alto y este sonso no leyó bien y le hicieron firmar un pagaré. ¿Dónde está el chiste del pagaré? Cualquier papel se puede transformar en un pagaré. Lo que va a hacer que ese papel se transforme en un pagaré es cómo se redacta. Si ustedes van a recibir un pago, fíjense en que diga sinónimos o la palabra recibo. Porque en ese, y ustedes firman eso, ustedes están admitiendo que ustedes son los receptores de ese monto a disputar. Si te lo redactan de manera engañosa, por ejemplo, se le entrega, o sea, se entrega del monto tanto, o el monto tanto va destinado en concepto de pagaré de sueldo, para un lector inhábido, sí, significa que pagaré de sueldo, él me está pagando a mí, y yo lo firmo. No, vos sos el emisor porque dice pagaré, y vos lo firmas como comprobante de emisor, y esa letra de cambio te transforma a vos en el acreedor.
Ahora, un estudio jurídico que se encarga de juntar este tipo de pagarés que no se pueden litigar, que no se pueden cobrar, compran paquete de esto y los ejecutan. Obviamente que pasan entre 2, 3, hasta 4 manos. No se va a poder saber. Obviamente este chabón ya sabemos en dónde ha trabajado. Nos conocemos hace 6 años laburando y sabemos de dónde puede venir. Pero no tenemos pruebas para demostrar eso. Porque el que endosó está endosado a nombre de otro estudio jurídico. Y cada vez que eso se ha pasado de estudio a estudio, ese pagaré, por más de que proviene de un hecho fraudulento, termina transformándose en un elemento legal, con prueba sustancial de cobro. Entonces ahora tenemos 72 horas, perdón, ya estamos con 48 horas más o menos, para resolver esta situación. Paga, no queda otra que pagar, ¿sí? Porque si no después te hacen una causa penal que ya te van a hacer una sentencia como moroso y hasta te pueden hacer una petición de captura. Entonces, por favor, sean, primero, si ven algo extraño, no firmen y no reciban la plata. Es preferible que ellos queden en la obligación de pago y ustedes, como los deudores, como los posibles acreedores futuros, y que ellos todavía tienen la obligación de pago contra ustedes. Ahí sí se pueden hacer otro tipo de causas contra esa persona. También está el no conforme. Firmo no conforme. Significa que hay algo fraudulento dentro de eso, pero se puede modificar, ¿sí? Entonces, si no están seguros de algo, por más de que le metan el cuchillo en la panza, no firmen nada. Si tienen más dudas todavía, llamen al Ministerio de Trabajo, o en algunos casos hasta el sindicato de empleo gastronómico está más dibujado que más falta. Le van a tardar una semana en mandarle una asesoría judicial. Por ahí el sindicato de empleo de comercio está un poquito más afín, y si llega a caer al negocio y no hay ningún empleo registrado, les va a hacer alto bardo para que lo registren, porque el sindicato gana de eso. Entonces, frente a esa intimación, van a ver si no van a aflojar los dueños. Pero chicos, por favor, hay mucho vivo que se cree vivo dando vuelta. No sean sonsos, ¿sí? Si tienen duda, no firmen. Este tonto cayó de buena voluntad, porque era una liquidación final del sueldo después de mucho bardo que le hicieron. Logró resolver para que le pagaran, pero mire cómo le salió la jugada por atrás. Ahora tiene que pagar. Es una estafa, pero nosotros no tenemos prueba, y desgraciadamente el sistema judicial es para la gente que tiene plata. Porque si este loco quiere abrir una causa, por ejemplo, para demostrar que eso es una estafa, ya por decirle, hola, ¿cómo andó en boda? Son 30 lucas. Más que te haga los papeles y los trámites, está bien, después por 80 lucas, y el estrés que vas a pasar no vale pena. Entonces, por favor, sean vivos en ese sentido. Si tienen duda de algo, no firmen y no reciban la plata, porque ahí sí después ustedes van a tener un elemento para generar una causa contra esa persona, porque ustedes son las víctimas. En este caso, las víctimas van a ser los del estudio jurídico que quieren cobrar ese pagaré que él firmó con su nombre, apellido y todo el dato.